Hola y bienvenidos de nuevo a Construyendo Fiabilidad, el canal dedicado a brindarles conocimientos en ingeniería, mantenimiento y estrategias para tomar mejores decisiones. Hoy vamos a profundizar un poquito más en los cierres mecánicos dobles, ¿vale? Esto es una tecnología clave para asegurar la eficiencia y aumentar la seguridad en numerosas aplicaciones industriales. A lo largo de la serie de los cierres mecánicos ya hemos visto la importancia que tienen los simples, las aplicaciones que tienen y los cierres mecánicos dobles. Hoy vamos a profundizar en estas configuraciones, aplicaciones recomendables, etc. El objetivo es aumentar nuestro grado de conocimiento cuando, ya hemos entendido cómo funciona esto. Quiero ir un poquito más allá porque, por curiosidad, que creo que es lo más importante de la vida y sobre todo en el sector industrial, la curiosidad tiene que ser lo que nos mueva a aprender más, puesto que no hay fin en esto y ese es el objetivo de hoy. Así que, vale, conceptos básicos, ¿vale? Un cierre mecánico doble es una configuración avanzada que está diseñada para ofrecer mayor seguridad y rendimiento en entornos desafiantes. Consiste en dos cierres primarios, con sus caras rotativas y sus caras estacionarias, trabajando en conjunto para contener los fluidos peligrosos, explosivos o viscosos como norma general. Vale. Estos sellos utilizan un fluido de barrera o un buffer que se llama, que es esencial para mantener la integridad del sello en estas condiciones extremas. Configuraciones de los sellos dobles. Los sellos mecánicos dobles vienen en 4 configuraciones principales, que cada una de ellas tiene sus ventajas y aplicaciones específicas. Hoy vamos a profundizar en un poquito en cada una de ellas. Antes de empezar, son back-to-back, tandem, face-to-face y los sellos dobles concéntricos. Empezamos con la más típica, back-to-back. En la configuración back-to-back, dos caras de sello se montan opuestas una a la otra. En la imagen esta que estáis viendo ahora en pantalla lo podéis ver claramente. Esta digamos que es la más habitual y es como nacen los cierres mecánicos dobles, ¿vale? Su principal ventaja radica en que es un sello compacto, pequeño y que tiene un respaldo de presión completa y una alineación bastante sencilla que lo que hace es que nos permite trabajar sin ningún problema y a la hora de instalarlo con nuevos cierres sistemas de cartucho, pues va a ser mucho más fácil. Desventajas: la presión que le podemos dar al fluido atmosférico. Esto nos va a dar unas limitaciones que va a ser nuestra, por así decirlo, nuestra dificultad mayor. Si vais a cualquier ficha de fabricante de un cierre mecánico doble de back-to-back, veréis que la presión que soporta el sello primario, es decir, el que está al lado del fluido, va a llegar a un cierre estándar, ¿vale? Para una aplicación química, 40 bares, y en cambio los de respaldo va a llegar a 17 bares. Esto lo vais a ver bastante habitual. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando hablamos de aplicaciones que ya pasamos los 15, 17, 20 bares, vais a ver que no vais a poder montar el sistema API que queráis con este tipo de cierres. Por eso sería como su limitación. Para aplicaciones estándar, aseguro que este es vuestro aliado. Entonces, lo dicho, funciona con un fluido de barrera que lo que hace es lubricar tanto el fluido interno como el fluido externo y sirve como seguridad. Luego veremos, cuando veamos los planes API, veremos que este sello doble en función del plan API pues va a tener una utilidad u otra. ¿Ok? Vale, seguimos. Los cierres tándem. Esto sí que es tal cual dos conjuntos de sello montados en la misma dirección. Esto es como si yo me cojo, aparte, es que es tal cual, ¿eh? Vosotros cogéis dos cierres los cierres simples, los montáis y eso sería un cierre tándem. Esto digamos que sería... A mí no me gusta decir que es mejor o peor y tal, pero digamos que serían los cierres que más alto rendimiento nos pueden dar, por así decirlo. Si buscásemos simplificar, ¿vale? Entonces se utiliza cuando estamos trabajando con altas presiones, fluidos tóxicos, peligrosos, manejando sólidos, con productos contaminados, etcétera, ¿vale?
Donde los vamos a encontrar principalmente son en las refinerías de petróleo, ya que las refinerías de petróleo sí que vienen casi todas, bueno, casi todas no, vienen todas con la API 682 y esto está bastante marcado, ¿no? Y aparte, por el sistema de trabajo que tienen las refinerías, nos tenemos que ir a duraciones altas, no podemos estar parando a no ser que haya una avería externa. Entonces, como lo que queremos es que eso no pase, pues entonces se utiliza este tipo de sello, ¿de acuerdo? Entonces, las limitaciones aquí siempre va a venir por el tema de las dimensiones. Al tener los dos cierres, pues nos tenemos que ir a espacios axiales muy altos y eso va a ser como un poco nuestra dificultad. Siguiente configuración, face to face. Como veis, es lo contrario al back to back, ¿vale? Entonces, en esta configuración, los sellos se enfrentan entre sí, con una parte montada dentro del sello y la otra parte fuera. ¿Qué ventajas vamos a encontrar? Pues bueno, al final el espacio es muy pequeño y es una buena solución pues para manejar sólidos medios y digamos fluidos medios, así a nivel de sólidos o que no son excesivamente agresivos, que no estamos trabajando con grandes temperaturas, etcétera. Entonces, también tenemos el tema de la presión, va a ser siempre nuestro problema y que si al trabajar con las dos caras ahí en el centro, si tuviésemos algún problema ahí, pues digamos que comprometería todo el cierre. Y uno de mis sellos favoritos, que os he de reconocer que empecé a trabajar con ellos no hace mucho, son los sellos concéntricos. Esto lo vamos a ver sobre todo en los sellos de gas. Hay un sello que yo no os recomiendo estudiar, que son los sellos de gas concéntricos. Dedicarle un tiempo si tenéis aplicaciones chungas donde tengáis variaciones constantes porque pueden ser un antes y un después en vuestra fiabilidad de sellado. Entonces, ¿qué es esto? Esto es como tenemos un sello dentro del otro, ¿vale? Lo que hacen es comparten las mismas caras, sella por los dos, es decir, una misma cara tiene dos sellos, ¿vale? Es decir, uno arriba y otro abajo, por así decirlo. ¿Qué es lo que pasa? Esta configuración lo que ahorra es mucho espacio axial, porque como es lógico, en vez de tener, al final pura lógica, ¿vale? En vez de tener los dos sellos, uno así y otro, pues si los tengo así y así, ¿qué va a ocurrir? Pues que necesito menos espacio axial, pero necesito más espacio radial. Básicamente, lógica y sentido común en esta vida. Sin embargo, en aplicaciones como bomba, etcétera, este tipo de sello va a ser complicado, ¿vale? Normalmente lo vamos a ver también en compresores, en agitadores, en bombas verticales y tal. Entonces, es importante asegurarse de que el sello mecánico esté trabajando con el aporte de nitrógeno de fluido barrera adecuado para que no rompa, porque si rompe, automáticamente sí que vamos a tener una falla catastrófica. Pero con un buen plan API para el sello, nos vamos a olvidar de estos posibles fallos, ¿ok? Entonces, ya hemos hablado un poco de la configuración, ahora vamos a hablar de la circulación de los fluidos y el diseño de estos cierres un poquito más, ¿vale? Entonces, al final sabemos que el cierre mecánico en el estándar, en la jerga, lo llamamos nosotros como el fusible, ¿vale? Que es siempre lo que primero va a fallar. Entonces, a veces no todo es el cierre mecánico, sino que es el sistema que lo acompaña. Es decir, cómo cuidamos, cómo mimamos a este cierre mecánico. Entonces, lo que le tenemos que dar es una adecuada circulación, una adecuada regulación de temperatura y presión y prevenir la contaminación alrededor del cierre mecánico. Al final decir, oye, niño pequeño, sabemos que eres débil, sabemos que necesitas estar a una temperatura y presión adecuada y que no tienes que tener sólido. Si tú eres capaz de crear un sistema que mantenga la temperatura a raya, que mantenga la presión a raya
y que no se le acumulen los sólidos alrededor de ese cierre mecánico, te diría que el cierre mecánico eterno, ¿vale? Luego ahí ya podemos discutir. Pero digamos que ese sería lo que siempre tienes que tener en mente. Mantener la temperatura, mantener la presión y evitar que los sólidos trabajen alrededor del cierre mecánico. Vale, pues aquí es exactamente lo mismo, ¿vale? Entonces, en los cierres mecánicos dobles tenemos los dos cierres y tenemos que hacer que el flujo fluya, válgase la redundancia, alrededor de esos dos cierres. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer esto? Por convención natural, es decir, el método más básico, por el propio termosifón, donde va utilizando el sistema y va reduciendo la temperatura y va enfriando. Luego, si queremos ir un pasito más allá, porque o trabajamos a unas revoluciones más bajas o porque necesitamos mucha refrigeración, lo que podemos utilizar es, dentro de esos flujos, instalamos un anillo de bombeo. Muchos cierres mecánicos ya vienen con esto, ¿ok? Sobre todo cuando hablamos de cierres mecánicos de cartucho, cuando estamos utilizando aceites como fluido de barrera, y entonces al final es eso, es la clave para mantener la presión y temperatura adecuada ahí, ¿vale? Entonces, cuando vamos un poquito más allá, ¿qué es lo que hacemos? Oye, pues instalamos una fuente de aporte de flujo externa, una bomba. Que me he complicado, pero una bomba, vamos. Que lo que hace es decir, oye, no me vale el anillo de bombeo ya, pues necesito montar una bomba para asegurarme que hay una recirculación adecuada. ¿De acuerdo? Como es lógico. ¿Cuándo lo vamos a necesitar esto? Pues cuando la revolución no sea lo suficiente para enfriar o cuando tengamos que enfriar temperaturas y generaciones de calores altas. Vale, ¿cómo seleccionamos ese fluido de barrera? Esto va a ser determinante para el frío. Como sabréis, hay fluidos que eliminan el calor y absorben el calor mucho mejor que otros. Obviamente, como todo en la vida, a mayor un fluido que tenga una mejor absorción de calor, probablemente va a ser más caro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero, química. Debe ser compatible químicamente con el producto de sellado y con las condiciones operativas. Si vamos a climas fríos, pues anticongelantes. Si vamos a climas a temperaturas extremas, pues tendremos que ir a aceites especiales para que eso ocurra. Siempre pues evitando esa cristalización, vaporización, etcétera. ¿Ok? Consideraciones técnicas y prácticas que tenemos que tener en cuenta. Vale, la selección de los materiales de las caras del sello y los elastómeros, esto es lo de siempre, ¿vale? Es decir, las caras adecuadas y los elastómeros adecuados, esto no es que tienen que ver con los sellos dobles, esto sino que es básico del mundo del sellado, seleccionar las adecuadas para las condiciones de operación que tengamos. Por mucho cierre doble que instalemos, como las selecciones no sean las adecuadas, pues no va a funcionar, lo de siempre. Condiciones de operación, fluido, resistencia química, flujos que vamos a tener, variaciones de temperatura, presiones, etcétera. Es importante también que los cierres mecánicos, en función de la complejidad que sean, que tengamos los cierres mecánicos equilibrados, doblemente equilibrados, ¿vale? Porque vamos a encontrar muchas propuestas y muchos cierres mecánicos que dicen, no, el cierre mecánico equilibrado. Sí, pero ese equilibrado, la parte fluido, que ahora yo creo que ahí ya sí que son todos, ¿vale? O casi todos. Cuando hablamos del sector que nosotros trabajamos, probablemente sean todos, y si no, cambia de proveedor. No necesitamos solo que sea equilibrado en sello primario, también el sello secundario, porque también va a ser clave en el desgaste, nos va a permitir trabajar con una mayor presión en el fluido de barrera sin que esto perjudique al desempeño y a una posible falla catastrófica, ¿vale? Entonces, aplicaciones prácticas. Bueno, ya lo he comentado varias veces, pero siempre cuando hablamos de productos complejos y peligrosos o que nos lo dice la normativa, cuando tengamos productos que puedan solidificar, cuando tengamos productos que puedan vaporizar, que la corrosión nos pueda matar todo lo que tengamos o fuera. La industria química es donde más los vamos a encontrar, esos productos que son viscosos, que en función de la temperatura que estén son de una manera u otra, o productos de muy baja viscosidad que vaporizan muy rápido. Pues ahí es donde vamos a trabajar. También
lo explico en otro vídeo donde profundizamos más, pero también cuando estamos trabajando con alto porcentaje de sólido, cuando estamos trabajando con cierres simples, con sistema API 32, es decir, con inyección de flux, y necesitamos ahorrar eso porque necesitamos ahorrar coste en esa parte, pues también ahí, digamos que eso no es tan habitual. Ahora lo estamos empezando a hacer mucho y os recomiendo explorarlo porque llevamos varios proyectos así, conozco muchos proyectos que han sido muy, muy guapos y muy interesantes y con unos ahorros absolutamente bestiales y un aumento de la fiabilidad muy bestial. O sea que os recomiendo estudiarlo. Entonces, otros consejos, la monitorización y el mantenimiento de los sellos. Al final, nuestro objetivo es siempre alargar al máximo la longevidad y la eficacia de estos sellos, entonces tenemos que monitorizarlo. Al final necesitamos hacer esas inspecciones regulares del mantenimiento preventivo y bla, bla, bla. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Pues nosotros cuando tenemos un cierre mecánico doble tenemos un sistema cerrado, ¿vale? Entonces, en ese sistema cerrado vamos a mantener una presión constante. Entonces, si nosotros conectamos sensores de presión o sensores de temperatura en ese sistema cerrado, en el momento que veamos una caída de presión, veremos que algo ha fallado. O si nosotros tenemos un sensor de nivel en los tanques de convención o si hay un depósito externo en el depósito externo, ahí podremos también poner una alerta en la sensor de presión, de nivel, perdón, para ver si ha fallado o no. Entonces, precauciones y consejos finales que tenemos que tener en cuenta. Voy a decir las preocupaciones principales dentro de las 4 configuraciones que hemos dicho, ¿vale? Back to back. Con esta configuración es crucial mantener la presión adecuada del fluido de barrera para evitar la reducción del producto y el desgaste prematuro. También hay que estar atento a esas fluctuaciones de presión que podemos tener en el fluido interno que podrían afectar al rendimiento. Cuando tenemos variaciones de presión muy altas, yo no recomendaría este tipo de cierre a no ser que no tengamos otra opción. Vale, Tandem, dado su uso en entornos de alta presión como las refinerías, etcétera, asegúrese de que ponen unos buenos sellos que están equilibrados adecuadamente, con sus buenos elastómeros, compatibles con el fluido, etcétera, y que tiene obviamente el suficiente espacio axial. Face to face. Es importante verificar que no haya un exceso de presión en el sello externo, es decir, el sello del lado atmosférico, y que los componentes estacionarios sean robustos para evitar fallos simultáneos. Esto es clave también. Veréis muchas veces que hay mil millones de diseños, ¿vale? En función de cada fabricante, etc. Pero muchas veces veis que hay materiales que tienen mucha más, ¿cómo decirlo? Mucho más material en las caras, es decir, que es más sólido, es decir, al final es como el hierro, ¿vale? Pensar en el hierro. A mayor hierro, pues mayor factor de seguridad, ¿no? Como factor de seguridad cuando estábamos en la carrera, factor de seguridad, ¿vale? Pues lo mismo. Entonces si yo necesito estar seguro de que no tenga un fallo, lo que tengo que buscar es que las caras sean más robustas. ¿Cómo son más robustas? Pues que tengan más material. Ahí veréis muchos diseños. Es algo ya un poco más complejo, diseño, y que hace falta elementos finitos y tal. Pero bueno, únicamente para que lo tengáis ahí en cuenta, ¿ok? Entonces, ya por último, los concéntricos. Dado que esto requiere un espacio radial mayor, asegúrese que pueda instalarlo. Aparte tienes que ser muy preciso con el plan API que tengas para instalar este tipo de sellos. Y ya por último, pues la instalación y mantenimiento. Yo siempre recomiendo que tengas personas especializadas en esto, obviamente a lo mejor no solo para trabajar con los cierres mecánicos, pero si estás trabajando con tu equipo, ¿vale? Que tú tienes tu propio equipo, yo te recomendaría que seleccionases 2-3 personas del sector, perdón, de tu equipo y que lo formase en esto. Y que 2-3 que te pudieran cubrir los turnos, por ejemplo, y que esta gente sepa de sellos mecánicos.
No unos expertos, pero que sí que sepan de un mínimo, ¿sabes? Hacer una formación o lo que sea. Y entonces que esta gente sea la que te dé el soporte. Si no es así, que trabajas con equipos externos, con sus contratas, etcétera, yo te recomendaría trabajar con un proveedor especializado que te dé servicio. Porque y es que os lo puedo demostrar con datos cuando una planta industrial empieza a trabajar con un buen proveedor de cierres mecánicos que le da servicio, que le soluciona las movidas, que sabe detectar y levantar la mano y aquí tenemos un fallo, e insiste lo suficiente para mejorarlo y para aumentar la fiabilidad, el ahorro de costes que tenemos es bestial, porque es que los cierres mecánicos tienen un impacto relativamente alto en la fiabilidad de los equipos rotativos. Así que nada, te recomiendo trabajar con profesionales, formarlos si los tienes en tu equipo y si no los tienes, buscar a un buen proveedor o partner en este lado. Así que nada, ya para terminar, hemos hecho un repaso, así creo que a lo mejor un poco caótico, pero bueno, del tema de los cierres dobles, con sus configuraciones, cómo seleccionarlos, en dónde utilizamos cada uno, cómo seleccionar el líquido barrera y la importancia que tiene y un poco cómo yo lo haría a la hora de instalarlo y trabajar en equipo. Así que nada, muchísimas gracias por estar de nuevo con nosotros aquí en Construyendo Fiabilidad. Espero que haya aumentado un poquito más vuestra sabiduría industrial respecto a los